Sí, muy bien, pues hoy es 12 de septiembre del 2022 y estamos en la segunda sesión del primer taller de producción científica de la comunidad de la licenciatura en Ciencias de la Educación 2022. En esta ocasión, pues nos toca justamente tocar la parte de las publicaciones que son multimedia. Tenemos dos tipos de publicaciones multimedia. Una es el video educativo y otra es el podcast educativo. Entonces, vamos a hablar sobre los formatos, justamente como se trata de un formato distinto, que son dos formatos nuevos que se integran a la participación de este seminario y estarán ya permanentemente tanto en nuestro congreso como en nuestro seminario internacional. Y es importante ir como delimitando justamente los criterios, los tipos de productos que esperamos que participen dentro de estos eventos académicos. Entonces, pues le doy la bienvenida a la licenciada Mercedes Hidalgo Sosa, la doctora Irma Quintero López y un servidor, quienes el día de hoy estaremos comentando y platicando justamente sobre estas dos modalidades, el podcast educativo y el audio educativo. Entonces, comenzamos con ello el día de hoy. Pues la idea es comentarles un poquito cuál es como la característica de estos dos tipos de productos y cuáles son los lineamientos que tenemos dentro del Seminario Internacional de Investigación e Intervención Educativa, que es en noviembre de este año y que está abierta la convocatoria y que este taller fue diseñado justamente para tratar de promover la participación en el mismo. Una disculpa, creo que por ahí le dejé la parte de tesis, que no, esta no corresponde. Copié la carátula. Pero comenzamos entonces. Tenemos la primera parte que tiene que ver con el contexto de TIC. Esta parte la va a abordar justamente la doctora Irma, a quien le cedo la palabra. Y ya estoy atento para que me indiquen si cambio la pantalla. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, ya estamos viendo la parte de la organización. Si podemos irnos a donde está la presentación, por favor. Es muy importante esta cuestión de la historia de las TICs y, bueno, cómo el radio fue un preámbulo importante para poder hoy hablar de lo que es el podcast. Primero, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación nos han permitido a lo largo del tiempo poder tener un acercamiento entre los mensajes que nosotros queremos emitir y de alguna manera han permitido también el hecho de comunicarnos de una manera más fácil. La radio no fue la excepción y esta, pues como bien lo conocemos, es un sistema de comunicación mediante ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio. Y este fue un medio de comunicación, y sigue siendo, de los más antiguos que tenemos a lo largo de la historia. Por su bajo costo y también por su popularidad, ha permitido que a lo largo del tiempo este medio de comunicación tenga una extensión significativa en todo el planeta. Es decir, en algunos espacios donde no es posible poder tener ciertas condiciones para poder llegar a algunos medios de comunicación como la televisión. Bueno, este es uno de los que nos permite llegar sin ningún problema. Quienes lo anteceden para poder hablar de la radio es el telégrafo, que pues esto no es más que un dispositivo que se utilizaba para poder transmitir algunos mensajes de textos que fueran codificados, como la clave Morse, que también es un código, que lo que hace es precisamente a través de crear ciertas señales eléctricas, enviar algunos mensajes. Este telégrafo fue un antecedente que se tuvo a la radio, al igual que el teléfono como otro dispositivo, que lo que hace es que transmite la voz y el sonido a largas distancias. Todos estaban buscando en su momento el hecho de que las comunicaciones pudieran ser sin cables y que pudieran ser muy rápidas para poder transmitir esta parte de los mensajes, y por ello es que surge la radio. Si ustedes pueden visualizar, hay una larga historia cómo se va constituyendo, desde algunos autores como Clerc, que trata de ir visualizando esa teoría de las ondas electromagnéticas, hasta quienes ya son los pioneros de poder elaborarlos, que en su caso son
Hertz y también esta parte de Nikola Tesla y Guillermo Marconi, que de alguna manera ellos en estos experimentos que estuvieron realizando, lo que hacen es lograr enviar estos mensajes y generan esta parte de la radio. Por otro lado, también esto sucede dentro del siglo XIX. En el siglo XX tenemos, pues ya con la cuestión de esta parte de la radio, un sinnúmero de radiodifusoras que se empiezan a trabajar, tanto en Europa, en Estados Unidos, en México. Esta parte de la radio llega hasta 1921, en donde Pedro y Adolfo Gómez Fernández son quienes realizan o traen consigo estas radiodifusoras. Las primeras trataban sobre todo cuestiones musicales, pero posteriormente se fueron dando algunos temas que tuvieran que ver sobre todo con cultura, con algunos eventos políticos o también incluso con cuestiones musicales. Cuando llega la nueva era tecnológica, como varios de nosotros estamos inmersos en este proceso, llega también consigo el uso del Internet. Entonces, en esta era digital, el podcast es donde llega como otro medio también bajo el cual vamos a estar transmitiendo varios mensajes y nos permite también recuperar esta parte de la comunicación. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué es el podcast? Como su nombre lo dice, trata de visualizarse como en dos vertientes. Por un lado, esta parte del pod, que es como el diminutivo del iPod, que trataba de visualizar las siglas del Public of Demand, que de alguna manera hace referencia a la transmisión pública bajo alguna demanda del usuario. Y el cast, que lo que hace también es, viene del broadcast, que es una transmisión o una difusión. Entonces el podcast trata de ver pues cómo se están difundiendo algunos mensajes a partir precisamente de algunas plataformas o usuarios que de alguna manera lo estén demandando. Son grabaciones de audio o de video. Vamos a ver que el podcast, si bien está encaminado a esta parte de los audios, también llega a ver algunos elementos donde se utilizan videos para poder pues recuperar algunos mensajes. Y en se hacen transmisiones grabadas que pueden ser pues pregrabadas también, y lo que hacemos es hacerlo de manera periódica. Vamos a ver que hay diferentes tipos de podcast en un momento más, y a partir de estos episodios o programas que se van a dar con frecuencia, nosotros podemos estar transmitiendo precisamente estos contenidos. Esto, de acuerdo a Martínez y Suárez, pues es precisamente esas grabaciones de audios o de videos, como les acabo de comentar. Siguiente, por favor. También podemos ver que el podcast no solamente tiene una distinción, en el caso de nosotros queremos ocupar el educativo, pero hay diferentes tipos de podcast que lo que han hecho es que a través del tiempo, así como fue evolucionando esta parte de la radio y empiezan nuevos programas de atención en su momento, lo mismo ha sucedido con el podcast. Lo que hace es empezar a visualizar ciertos elementos bajo los cuales nosotros tenemos propósitos para poder alcanzar en esta cuestión. Uno de ellos va a ser el podcast de entretenimiento. De acuerdo a Martínez y Suárez, son quienes nos dan esta clasificación, y además es de la Universidad de Guadalajara. Y esta parte de entretenimiento, su objetivo sobre todo es que se puedan empezar a visualizar pues un propósito de hacer reír a las personas o de contar algunas cosas que puedan ser curiosas, y como su nombre lo dice, es para poder entretener y llevar como el día a día, ¿no? No sé si dentro de esta experiencia que ustedes puedan tener han escuchado algunos podcasts que tienen que ver solamente con esta parte de entretenimiento. Por ahí, si buscamos en las plataformas que albergan estos podcasts, podremos escuchar varios de estos. Otro tiene que ver con el informativo, y su característica principal radica en que, pues generalmente lo que hacen es dar información atemporal y persuadir un poco al público que se va a estar escuchando, y sobre todo tratan de ir vislumbrando algún tema en específico para poder desarrollarlos. Eso también suele ser muy común en las plataformas, por ejemplo, de Spotify. La otra parte, que son los persuasivos, tiene que ver cuando también tratamos de involucrar alguna idea en los usuarios que nos están escuchando. Sobre todo en podría radicar
algún podcast religioso o de algún partido político, que lo que hacen también es transmitir algún mensaje, pero lo que buscan siempre es poder persuadir al público y además como enviar esta parte del mensaje. Y el educativo, que será en el que nos vamos a centrar, sobre todo busca también poder transmitir algún contenido que nos permita, sobre todo, ser muy específico en lo que vamos a nosotros a desarrollar. Este puede ser temático de acuerdo a lo que nosotros podamos estar visualizando dentro de algunos procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene siempre un sentido pedagógico, es decir, a diferencia de los demás que nos hacen reír o que nos están dando alguna información o que nos quieren persuadir, el caso del podcast educativo siempre va a llevar una intención pedagógica para poder desarrollar aprendizajes de los usuarios que nos estén escuchando. Y bueno, a continuación les van a comentar un poco más al respecto de esto. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Podría cambiar la diapositiva? Gracias. Bueno, pues yo les voy a platicar de manera específica de lo que es el podcast educativo. Bueno, pues para comenzar, por todos es sabido que el mundo de la educación pues ha cambiado a partir de la pandemia por COVID-19. Y bueno, pues los docentes hemos tenido que actualizarnos pues para impartir nuestras clases y enfrentar desafíos para los que muchos de nosotros realmente no estábamos preparados, ni estudiantes ni docentes. Y a raíz de este hecho y del auge de la educación virtual y a distancia, también surge la necesidad de crear nuevas estrategias y herramientas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. Una de estas herramientas, como lo hemos estado mencionando, es el uso del podcast en el contexto educativo. Bueno, el cual se clasifica en dos: los podcasts de enseñanza, que son los realizados en este caso por los docentes, y se ocupa para reforzamiento de temas, para dar incluso instrucciones, para profundizar algún tema. En mi caso como docente, yo lo he utilizado para repasar los temas vistos en cada uno de los bloques. Los realizo un podcast por bloque, y en respuesta de mis estudiantes me han comentado que les gusta, pues pueden descargarlo y escucharlo varias veces, y les ayuda como material de estudio incluso para sus exámenes. Por otro lado, igual los estudiantes mencionaron que aunque era una experiencia nueva, puesto que nunca habían escuchado un podcast educativo, era de fácil acceso e incluso algunos pudieron descargarlos y llevarlos a cualquier parte sin necesidad de una conexión a internet. Y bueno, pues en general los docentes pueden integrar la realización de podcast en actividades de la asignatura que estén dando, tomando en cuenta obviamente los objetivos del tema, y así como el podcast también se utiliza como una herramienta para los docentes, también es utilizado como aprendizaje, es decir, son los realizados por los estudiantes. Y estos pueden ser elaborados de manera individual o de forma colaborativa. Depende las instrucciones que el docente les dé a los estudiantes. ¿Aquí de qué se trata? Bueno, los podcasts en el ámbito del aprendizaje, se trata de que el alumno sea quien construya su episodio de podcast a partir de las instrucciones para que tenga la libertad de personalizar su programa y sus episodios, de platicar un tema, de dar sus puntos de vista, sus reflexiones. Incluso en mi caso, yo les pido que pongan un nombre a su programa de podcast e incluso a sus episodios para que lo personalicen, para que desarrollen esta actividad de podcast de manera divertida, creativa, para que sea ameno, y en este caso para que la audiencia, ya sea docentes, compañeros o incluso hasta sus propios familiares de los estudiantes, lo puedan entender lo que están comentando en un podcast. Bueno, también como tips para mis estudiantes, yo siempre les comento que se requiere pues de ensayar, de tener igual una buena dicción, la cual se va a ir mejorando poco a poco con la realización de los siguientes podcasts, de practicar incluso antes de grabarse, de buscar un espacio y tiempo adecuado para grabar, tener batería en el dispositivo en el que se va a grabar, y de preferencia grabar pues con audífonos. Igual como experiencia he observado que los estudiantes después del primer podcast lo van haciendo cada vez mejor, y su dicción y forma de expresarse pues mejora considerablemente. Por eso es importante que el docente sea una guía durante este camino de la construcción del podcast y que al final pues se retroalimente esta actividad. Y bueno, pues algunas actividades que se pueden hacer con los podcasts educativos, como se muestra en pantalla, es para abordar un contenido temático, es decir, normalmente el tema es asignado por el docente,
y mediante un podcast pues pueden desarrollar algún tema que les hayan asignado. También tenemos la realización de entrevistas y bueno, este formato la verdad es de que ha gustado mucho. Los estudiantes tienen previamente unas preguntas base para hacerlas a su invitado o sus invitados incluso, que pueden estar con ellos o incluso estar a la distancia. Puede estar el invitado en otro estado o incluso en otro país. Este formato permite la integración. Más adelante les voy a platicar un poquito cómo integrar a un invitado en un podcast. También sirve para reportes de investigación, es decir, para platicar hallazgos y resultados obtenidos en alguna investigación. También como audio tutorial, al igual que los videos tutoriales, la función principal es que a través del audio o del video ayudar a la audiencia a hacer algo o entender algo relacionado obviamente con el programa de la asignatura. También es muy utilizado para realizar conversatorios o discusiones colaborativas. ¿Para qué? Para análisis de un tema, para discusiones, para compartir incluso puntos de vista de otros compañeros. También se usa el formato de narración, el narrativo, y estos son usados para relatar algunos acontecimientos que sirven de reflexión y análisis. Por ejemplo, en el caso de la asignatura de Sociedad, Economía y Política del México actual, que es la que imparto, se utilizó para que personas, por ejemplo, mayores de 60 años, narraran cómo era la vida antes de la incorporación de Google, de Amazon, y al final de la narrativa, los estudiantes podían dar su reflexión comparando lo que sucede actualmente. Otra manera de ocupar el podcast es para la descripción de casos. Por ejemplo, igual en la asignatura de Nociones del Derecho, se les asignaba un caso y ellos pueden analizar y proponer posibles soluciones. Y por último, también para explicar actividades es muy útil, pues son ocupados para dar instrucciones de actividades que se deben de realizar y también incluso podría considerarse igual para una rúbrica auditiva. La siguiente, por favor. Y bueno, a continuación les van a platicar un poco de qué criterios se deben de considerar para hacer un podcast educativo. Muchas gracias. Bien, pues referente justamente a la parte de los criterios generales para considerar un podcast educativo, ya Mercedes nos hablaba de varias opciones o varios como formatos y puede ser contenido educativo, entrevista, reporte de investigación, veíamos audio tutorial, conversatorio, discusión colaborativa. Independientemente de de estos tipos de formatos o de estas funciones que pueda seguir el podcast, siempre es muy, muy importante que exista una portada o que al menos exista una entrada formal en donde en el inicio de ese podcast educativo, pues justamente se mencione quién es el autor, cuál es la fecha de elaboración, de tal forma que vayamos dándole formalidad al podcast. Entonces, el contenido puede variar el fin, sigue siendo educativo, pueden ser diversos formatos, puede estarlo realizando el docente como un material didáctico, puede estar elaborándolo el alumno como un material para trabajar un contenido específico y poder de alguna manera incluso entregar como una evidencia de esa construcción del conocimiento. Pero independientemente de todos esos formatos, consideramos muy, muy relevante considerar estos criterios generales para su elaboración. Es decir, siempre tiene que haber esta portada con estos datos generales. Siempre se tiene que especificar el objetivo del podcast, cuál es la intención formal. Entonces, por ejemplo, si la intención es justamente, pues, describir, por ejemplo, un caso para que después se utilice como parte de una secuencia didáctica que va a permitir que los alumnos trabajen colaborativamente y puedan resolver ese caso, pues tiene que ser enunciado. Lo mismo, por ejemplo, pasa con el contenido temático. Si voy a elaborar un podcast sobre un contenido específico, pues la idea es justamente que después de abrir el podcast con mis datos generales como autor, la fecha, etcétera, pues tengo que decir
cuál es la intención de ese podcast. Luego, después, al final, pues tengo que tener las referencias. Es muy importante considerar las referencias. Las referencias siempre se tienen que marcar al final. Aquí es como también importante señalar que pues las referencias en el podcast pues no van a ir igual que como ponemos las referencias en un texto o un ensayo, por ejemplo, que se elabora, en donde se respeta todo el formato APA y viene toda lo que es la secuencia y los datos correspondientes según el criterio. Es suficiente que tengamos o que nosotros enunciemos los datos que nos permitan ir ubicando las fuentes de información que consultamos. Entonces, no es necesario, por ejemplo, pues leer un enlace, por ejemplo, un enlace en donde viene pues mucha información de HTTP, etcétera, con toda la dirección de la URL. No es necesario si nosotros proporcionamos al menos toda la información que le permita al que escucha buscarla y poder localizarla, de tal manera que pues estamos haciendo en ese sentido respeto a los derechos de autor y fundamentando nuestra información. En ese sentido, también es importante que a lo largo del discurso se comprenda claramente cuándo estamos haciendo una interpretación de un texto y cuándo estamos haciendo inferencias o conclusiones propias. Esa parte también es muy importante porque podemos estar, por ejemplo, explicando una temática, pero a partir de una o varias lecturas y de fuentes de información válidas que nosotros retomamos para poder generar justamente el discurso de esa temática, y no es nuestro propio discurso. Estamos haciendo de alguna forma interpretación o parafraseo, de tal manera que se pueda distinguir y que a lo largo del discurso podamos señalar las citas correspondientes, es decir, podamos decir, de acuerdo a tal autor, se puede concebir esto. De esa manera estamos puntualmente haciendo respeto de los derechos de autor por un lado, y por otro lado estamos fundamentando la información que estamos proporcionando a través de ese podcast. Esta parte es muy importante y es una parte que consideramos emergente porque formalmente no está como muy consolidada en lo que sería justamente las metodologías para el diseño de los materiales educativos, por ejemplo. No está muy socializada en la parte que tiene que ver con el uso y la connotación del podcast educativo, pero sin embargo nosotros en lo que nos llevamos justamente trabajando, hemos considerado que es una situación como que muy relevante, porque es importante que estos materiales multimedia sigan respetando un rigor. En ese sentido, para efecto de lo que es la participación justamente dentro del seminario, esta parte es fundamental, que nosotros tengamos, decíamos, una portada con los datos del autor, los datos de lo que sería justamente las credenciales o la institución a la que pertenece ese autor, la fecha de elaboración, después el objetivo, que al final se enuncien las referencias correspondientes, y a lo largo en el desarrollo del discurso del podcast podamos hacer puntualmente la acotación de en qué momento estamos haciendo alusión a ideas de una fuente o diversas fuentes de referencia que estamos tomando para lo que sería el guión de nuestro podcast, y o las conclusiones que nosotros o inferencias que nosotros a partir de ello generamos. Entonces eso es como que muy importante de considerarlo a lo largo de esa elaboración del podcast. Ahora sí, nos vamos a la siguiente. De todas formas, si hay alguna duda, con mucho gusto pueden participar, y si no, pues hasta el final, con mucho gusto. La siguiente habla sobre las ventajas y beneficios del podcast, y le doy la palabra a la licenciada Mercedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues algunas de las ventajas y beneficios del podcast educativos que se ha estado investigando, tanto para docentes como para estudiantes, pues nos ayuda para mejorar la expresión oral y habilidades comunicativas. En el caso de trabajos en equipos, pues precisamente fortalece este trabajo colaborativo. También el aprendizaje autónomo, que se dio todavía más aunado con lo que estamos viviendo de la pandemia. También sirve para explicar y dosificar contenidos complejos, para profundizar, para debatir, para dialogar y reflexionar. También nos ayuda a seguir desarrollando estas habilidades digitales y a los reforzamientos de un tema que es un aspecto muy importante, sobre todo
para algunos temas que sí se consideran difíciles, pues el podcast ayuda como a hacerlo un poquito más resumido y más ameno al escuchar. Mejora la comprensión auditiva también, genera ambientes constructivistas, motivación en el estudiante, desarrollo de habilidades de lectura y de escritura, y también los incentiva a investigar más sobre el tema. Y bueno, finalmente una ventaja de manera general del podcast, tanto educativo, es que es de fácil acceso, se puede descargar y se puede escuchar en cualquier tiempo y lugar. Y bueno, pues ahora les vamos a platicar un poquito, también doctor Javier les va a platicar un poco de las recomendaciones y estrategias para el uso del podcast, que es la siguiente diapositiva. Y bueno, pues de manera general les puedo compartir que algunas recomendaciones que se les puede dar es que es importante que al momento pues de grabar, primero, ¿qué espacio tienes para hacerlo? Ya en tu hogar, buscar ese espacio donde a lo mejor estés de manera tranquila, y el equipo que vas a ocupar. Es importante que tenga una batería, que tenga, si en el caso de celular o en el caso de computadora, que tengan una buena carga de batería, el uso de a lo mejor de audífonos. Estos son espacios, digamos que, bueno, más bien tips que les estamos dando de manera general, pero ya de manera particular es muy importante la elaboración de un guión, ensayarlo en el caso de contenidos temáticos antes de grabar. Sí, es importante si se puede llevar a la práctica, y también pues el uso de la música que sea en un tono más bajo que el de nuestra voz, para que pues no opaque lo que se está diciendo, pero pues finalmente sí se recomienda que exista música de fondo, pero que sea de menos volumen que el del tono de voz. No sé, doctor, si usted pudiera dar alguna otra recomendación también, o la doctora alguna otra que sugieran. Bueno, aquí también es muy importante que en estas recomendaciones, ya lo mencionaban quienes me antecedieron, es esencial el hecho de ir viendo siempre esta producción o construcción que se va a hacer en investigaciones previas que hagamos sobre los temas que queremos nosotros abordar. Darle siempre los créditos a quienes consideramos en la parte de la revisión de la investigación, porque pues es muy importante siempre por esta cuestión ética de darle los créditos a quienes están de alguna manera realizando el trabajo. La otra, siempre es recomendable también el hecho de poner alguna portada con los datos generales que nos permiten identificar quién está construyendo esta parte del podcast, y darse el tiempo para poder realizar pues esta producción. Como mencionaba Mercedes, es muy importante siempre buscar los espacios que mejor nos acomoden para poder llevar a cabo esta grabación, y sobre todo pues poder desarrollar estos elementos en un lenguaje que pueda ser muy claro para quienes nos van a estar escuchando. De repente, en estas construcciones que nosotros hacemos de audios, tendremos que ser muy claros, porque estamos pensando que el público que nos va a escuchar probablemente en esta parte educativa sean compañeros que están en las aulas, pero también nos ha tocado con la experiencia de quienes han realizado el podcast o han utilizado el podcast como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que esto pues es o llega a más personas, no solamente a quienes están en este proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, a papás, a mamás, a personas que ni siquiera tienen que ver, a lo mejor algo que ver con la parte educativa. Entonces el lenguaje siempre tiene que ser muy claro y muy preciso con la información que nosotros vamos a tener que desarrollar. Ya veremos más adelante algunos tiempos que son importantes para desarrollar esto de los podcasts, pero sí tratar de persuadir a quien va a estar en esta cuestión escuchándonos, y ser claros en la medida de lo posible. Doctor Javier, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, sí, sí. Esta parte de el uso del guión, creo que es muy, muy importante. Lo que comentaba Mercedes, es como que fundamental. Les voy a presentar en un momento más, junto con lo que es el video educativo, un formatito de guión en donde puntualmente lo que se puede ir poniendo es justamente los tiempos, los espacios de destino de lo que podemos ir diciendo y cómo lo podemos ir ilustrando, de tal manera que pues vaya justamente manteniéndose una estructura, una coherencia del discurso,
calculemos bien los tiempos, la parte de ensayar es como fundamental, de tal manera que podamos generar justamente una mejor dicción al momento de estar hablando, y por otro lado también incluso someter nuestras grabaciones a validación de algunos escuchas. Es importante porque a veces de pronto no nos damos cuenta de que estamos, por ejemplo, cometiendo muletillas, estamos trabándonos, o a lo mejor estamos haciendo pausas que de alguna manera podemos ir como subsanando en una segunda grabación, o cosas que podemos editar dentro de los programas. Y justamente hablando de la parte de las ediciones, pues hay afortunadamente aplicaciones o herramientas que son de acceso libre, que permiten hacer justamente la edición del audio y que van a permitir justamente a lo mejor poder eliminar algunos ruidos que se escuchan, poder bajar el volumen a lo mejor en el caso de la música de fondo para que no interrumpa tanto, sino que sea más bien un espacio que permita generar un adecuado ambiente del podcast para que se escuche y que al final resalte justamente la parte de la voz. Entonces es como que importante. Y si quieren justamente con este pretexto, pues ya pasamos a la siguiente diapositiva, que es la número 8, que es la de programas para hacer un podcast. Y hay dos en particular que nosotros visualizamos. Uno es Anchor y el otro es Audacity. Y estaremos comentando al respecto, primero la doctora Mercedes y luego un servidor. Gracias, doctor. Bueno, igual para agregar, es importante que en un podcast no se tengan esos espacios de silencio, pero hay algunos programas que nos pueden ayudar, como bien lo dice, para la edición de esos silencios, pero de preferencia no tenerlos. Yo les voy a platicar un poquito de Anchor. Bueno, Anchor es un programa y la verdad es de que a mí me gusta mucho ocuparlo, puesto que tiene un alojamiento ilimitado de episodios. O sea, puedes subir de manera ilimitada episodios y no requieres de realizar ningún pago. Es totalmente gratuito. Además que también permite la realización de video podcast. Entonces también esta aplicación sirve tanto para podcasts auditivos como para videos. Y su contenido se sube también en Spotify. Entonces, bueno, pues les voy a platicar un poquito de cómo se hace un podcast aquí en Anchor. ¿Podría pasar a la siguiente, por favor, doctor? Bueno, pues primero es muy importante pues descargar la aplicación, ya sea en su computadora o en su teléfono celular, y les va a pedir que se registre. Entonces, bueno, pues les pide su correo electrónico, nombre, y una vez que ya están registrados, le van a dar clic. Bueno, aquí pueden grabar directamente desde la aplicación, o bien incluso puedes ya importar un audio, perdón, que ya hayas tenido en tu biblioteca de tu computadora o de tu celular. Bueno, aquí en Anchor es muy fácil, solamente le tienen que dar clic en el signo de más y así ya es como se empieza a grabar. La verdad es de que es muy amigable esta aplicación. Entonces tú empiezas a grabar, le das clic en el signo de más e incluso te permite invitar a otras personas, lo que les comentaba, es una aplicación que permite el trabajo colaborativo y solamente se requiere que los invitados, ya sea que estén registrados o bien tú les puedes compartir el link y ellos ya inmediatamente están invitados a tu podcast. Entonces, la verdad es que es bastante, bastante sencillo hacerlo. Y bueno, en el caso de podcast que ya estén pregrabados, pues les repito, los pueden importar también. Ahora bien, se puede construir el episodio por segmentos y editarlo. Esta aplicación te da para ingresar mensajes de voz. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Así como en la radio cuando nosotros hablábamos por teléfono y queríamos hablar con el locutor, bueno, pues algo parecido sucede con esta aplicación. Pues también permite a través de este link que les comentaba que tú puedas participar, que tu audiencia pueda participar contigo. También este Anchor permite tener algunos intervalos, puede ser, por ejemplo, la misma aplicación te da algunos sonidos para hacerlo más amigable, más entretenido, e incluso también como música de fondo que les comentábamos. Incluso Anchor ya tiene ese volumen
que no te permite o incluso lo puedes bajar más al tono de tu voz. Por eso es muy importante ensayar y pues hablar un poquito fuerte para que sea clara nuestra voz en esta aplicación también, o el uso de audífonos es muy recomendado. Bueno, ahora bien, les decía que para podcasts educativos yo les recomiendo mucho que ese sea como su bebé, ¿no? O sea, que digas, este es mi programa, que te familiarices con tu podcast, que le pongas incluso, aquí vea, Anchor permite grabar pantalla, perdón, hay una pregunta, es de María Guadalupe y dice si Anchor permite grabar pantalla. La verdad es que yo, bueno, solamente lo he ocupado para importar audios y apenas ahorita está en auge lo de los videos. Entonces, bueno, pues ambas se puede ocupar, tanto audio como video en esta aplicación. Y les decía yo que puedes agregar aquí, como bien lo comentaba el doctor Javier, las portadas. Puedes poner alguna portada o también para todo tu programa o por episodios. Entonces, hay quienes personalizan. Aquí hay que tener mucho cuidado con el uso de las imágenes y respetar los derechos de autor si es que vas a tomar alguna imagen de la web o la puedes crear. Y a cada episodio le puedes poner ahí el nombre del episodio. Por ejemplo, bloque número 2 del origen del derecho, tema 1.1, la jurisprudencia, ¿no? Entonces, tu episodio 1 sería hablar de la jurisprudencia, por ejemplo, en el caso de derecho. También puedes seleccionar de qué categoría es. Esta aplicación te dice si es de tipo, como nos comentaba la doctora Irma al inicio, de qué tipo de podcast estás haciéndolo, ¿no? Es un tipo noticiero, es un tipo de educación. Entonces aquí ya la misma aplicación de Anchor te enlaza a qué categoría vas. En nuestro caso sería educativo. Y también te pide el idioma. Bueno, en este caso, pues te sale los idiomas en los cuales lo vas a hacer. En este caso, bueno, sería español. Y finalmente, esta aplicación, una vez que lo termines, lo puedes escuchar antes de publicar. Entonces, te viene ya desglosado todos tus episodios, los puedes ir escuchando e incluso cortarlos un poco o cambiarlos de lugar, agregar música, tú lo puedes escuchar y una vez ya que estás de acuerdo con tu audio, ahora sí le puedes dar publicar. Una vez publicado hay que esperar a que se apruebe, por ejemplo, ya se puede escuchar en Anchor, pero si quisieran que también su contenido se escuche, por ejemplo, en otras plataformas como Spotify o Apple Podcast, bueno, pues hay que esperar a que se autorice. El tiempo de espera a veces es en minutos, a veces hay incluso que esperar un día. Pero bueno, pues este es en cuestión de Anchor, la verdad es que es bastante sencillo de utilizar. Y bueno, doctor, no sé si usted les quiera comentar un poquito de Audacity o que es algo muy parecido. Sí. En el caso de Audacity se trata de un programa que se descarga y se trabaja localmente. Entonces, Audacity formalmente no tiene todavía, aunque tenemos un espacio formal para lo que es la descarga, no es como Anchor, un repositorio en donde podamos ir alojando los audios que se trabajan. Entonces, Audacity es, decíamos, un programa local, se descarga y se puede trabajar para la edición de lo que sería justamente los audios. Al igual que Anchor, Audacity va a permitir poder integrar, por ejemplo, varios audios en uno solo. Si yo hago grabaciones diversas, por ejemplo, por un lado tengo la grabación de la música de fondo y por otro lado tengo la grabación que hice. Incluso puedo tener varias grabaciones, por ejemplo, si yo lo hice por partes y entonces puedo juntar varios archivos MP3 de tal manera que se integran todos y puedo ir justamente cuando voy, como aquí en la pantalla lo muestra, cuando voy viendo lo que sería la secuencia de audio, puedo ir viendo los espacios que pudiera tener yo, por ejemplo, en blanco, como este que estoy señalando. Entonces, ese espacio en blanco lo puedo marcar a lo mejor y eliminarlo o quizás incluso sustituir alguna frase por otra parte de la grabación, a lo mejor eliminarla porque ya no la considero pertinente o volverla a grabar solamente esa parte y poderla integrar. Puedo ir como poniendo capas para poder ir generando justamente la conformación del audio integrado que puede estar conformado, decíamos, por otros audios, otros sonidos
y los puedo ir integrando. Aquí el acceso a lo que sería la parte de las librerías, aunque no es puntualmente un tema ya de lo que es Audacity, pero es importante señalarlo. La parte de las librerías de los fondos musicales es importante respetarla, tanto en Anchor como en Audacity, porque nosotros podemos recurrir justamente a música de fondo, pero tenemos que asegurarnos que esté libre de derechos de autor para poderlo utilizar. Entonces ahí es como que clave e importante tener en cuenta eso, porque podemos estar incurriendo al incluir música de fondo en alguna transgresión justamente de los derechos de autor. Entonces solamente verificar eso. Si nosotros buscamos ahí puntualmente en el Google, así como podemos buscar imágenes libres de derechos de autor, también podemos poner audios libres de derechos de autor, y entonces podemos acercarnos a librerías justamente de audios que existen que podemos utilizar como música de fondo. ¿Sí? Entonces, no sé si más o menos, bueno, las funciones en general, creo que es como tanto en Anchor como en Audacity. Afortunadamente ya existen en YouTube muchos videotutoriales que nos permiten irnos apropiando del procedimiento y las formas de uso justamente de estos programas. Y la verdad es que es muy fácil y es muy sencillo revisarlos para poder aprender a utilizar los programas. Afortunadamente los videotutoriales en este sentido pues cada vez han sido más y mejores, con mayor calidad, y nos ayudan mucho a manejar todas estas aplicaciones. Entonces ahí la recomendación es justamente de acuerdo al programa que estemos al sistema operativo que estemos utilizando, que podamos buscar un videotutorial. ¿Por qué? Porque también tanto en Anchor como en Audacity tenemos versiones distintas para trabajarlas desde una Mac o desde un programa, desde una computadora que tenga Windows, por ejemplo. Entonces es importante esta acotación para ir ubicando cuáles son las opciones, que son muy similares, pero sí tienen su propio formato de diseño visual y de trabajo dentro de lo que sería el programa o la herramienta, si es un sistema operativo o es otro. ¿Sí? Y bueno, pasaríamos a la siguiente, que es justamente la de cómo crear un podcast. Bueno, en este apartado de cómo crear un podcast, es importante que pues hay diversos autores también que nos hacen algunas propuestas desde donde pudiéramos partir. En este caso es una propuesta que hacen Reynoso, Cepeda y Rodríguez desde la UNAM, y nos manejan estas fases que tendríamos que estar visualizando. Primero tendríamos que hacer la fase de la planeación, que siempre la planeación en cualquier actividad que nosotros realicemos es muy importante porque nos va a permitir ir previendo algunas cosas para realizar pues esta actividad. En el caso del podcast nos va a ir guiando para ir delimitando algunas acciones que nosotros podemos ir haciendo de manera posterior. Para ello se propone que podamos detectar las necesidades de dónde queremos partir, por qué queremos hablar de esta parte del podcast, y para ello pues hay que tener objetivos de aprendizaje claro, es decir, que queremos dar a conocer en esta parte del contenido del podcast. ¿Qué recursos son los que nosotros tenemos disponibles? Es decir, ahorita lo que comentaban, vamos a hacerlo en Anchor, vamos a hacerlo en Audacity, hay alguna plataforma donde yo lo pueda compartir, etcétera. Y también podemos ir definiendo dentro de esta fase de la planeación algunas tareas y tiempos, que es muy importante. Recuerden que para la audiencia que nos va a estar de alguna manera escuchando, tenemos que ser claros, concisos, pero también el tiempo de escucha. Hay podcasts que pueden partir de 5 minutos hasta aproximadamente 1 hora, dependiendo del tipo de podcast incluso que nosotros estemos utilizando. La segunda fase que nos proponen es el análisis. Una vez que nosotros hemos planeado, la parte del análisis es básicamente poder partir de esos objetivos de aprendizaje que nosotros hemos de alguna manera definido, para que pues el proceso que vamos a llevar a cabo en esta parte del programa que queremos nosotros desarrollar, podamos ir identificando ya contenidos más específicos, ¿no? Fundamentales que van a tener en esta parte de nuestro podcast. Para ello, bueno, tenemos que partir de poder seleccionar los contenidos que vamos a hacer. Les ponía el ejemplo la licenciada Mercedes con respecto a esto del derecho, ¿no? Y entonces si nuestro episodio va a ser la jurisprudencia, entonces tendremos que ver qué contenidos son los que yo tengo que estar abordando
dentro de esta cuestión de la jurisprudencia. Lo mismo si vamos a hablar de, a lo mejor, el constructivismo, si fuera dentro de las teorías del aprendizaje y el constructivismo, bueno, yo tengo que ir seleccionando qué contenidos son los que yo voy a empezar a abordar dentro de la teoría del constructivismo. Tenemos que ver cuál va a ser el perfil del oyente. Les decía que no es lo mismo que sea un público abierto a que sea algún público en específico de alguna clase, además incluso en las edades, ¿no? Si yo quiero hacer algún podcast para que lo pueda escuchar algún pequeño, no es lo mismo que lo escuche alguien más grande. Habrá que seleccionar también el prototipo de podcast. ¿Va a ser informativo? ¿Va a ser educativo? Nosotros ya lo tenemos como seleccionado en esta parte de lo que nosotros queremos lograr con ustedes, que sea el podcast educativo. Y además habrá que hacer un análisis y distribución de todos los contenidos que nosotros queremos empezar a presentar. Otro elemento otra etapa que debe de llevar a cabo esta parte del podcast es el diseño. Ya tenemos la planeación, sabemos qué vamos a realizar, analizamos cómo va a estar constituido este podcast y entonces llegamos a esta parte del diseño. El diseño no es otra cosa más que ir detallando este contenido que nosotros vamos a presentar y la forma en cómo se va a efectuar esta grabación del podcast educativo. Es fundamental para poder pues, llevar a buen término esta parte de nuestro podcast y para ello tenemos que tener un guión. Este guión es esencial porque si no improvisamos y eso no me va a permitir pues llevar a buen puerto esta parte de la elaboración del podcast, pero si yo tengo un guión a nivel de bosquejo, ¿qué va a tener mi podcast? ¿Desde dónde voy a iniciar? ¿Qué elementos voy a considerar? Tendremos la oportunidad de poder desarrollar esto. Habrá que también definir algunos estándares de producción, es decir, cuestiones técnicas, dónde lo voy a grabar, qué elementos, a lo mejor voy a tener algún micrófono, no sé, situaciones con qué lo voy a grabar y demás. La estructura del contenido del podcast, que también es, voy a meter a lo mejor alguna musicalización, voy a tener ciertos contenidos, voy a hacer ciertas pausas, es decir, todo esto que yo voy a ir metiendo dentro del diseño del podcast. Y el diseño final, que prácticamente sería como el guión que yo voy a estar de alguna manera apoyándome para poder llevar a cabo esta parte del podcast. El desarrollo, que sería la siguiente etapa, nos va a dar la oportunidad de que una vez que ya hacemos de alguna manera planeado todas las etapas anteriores, esta pues va a garantizar que el podcast se pueda llevar de manera exitosa. Y lo que trata de hacerse en esta parte de desarrollo prácticamente es ir a la grabación, ¿no? Por un lado, en la grabación tendremos que ver primero que sea un tono de voz adecuado, que pueda estar en un espacio, como ya lo mencionaban, que yo pueda identificar o utilizar para no tener ruidos, por ejemplo, ¿no? Pero la grabación es importante, tenemos que preparar la voz siempre para poder hacer esas grabaciones, ver si contamos con algún micrófono del cual nos podamos apoyar. Hoy los celulares traen pues muchas herramientas que nos permiten grabar audios de manera muy cómoda y bueno, se puede llevar a buen término con estas herramientas, ¿no? A lo mejor estas mezclas de sonidos, lo que comentaban tanto en Anchor como en Audacity, podemos empezar a conjuntar como esta mezcla de algunas voces o quitar algunos pausas que se fueron y demás. Y también tenemos que ver qué musicalización queremos poner en nuestro podcast. Por lo general, a veces se hace un intro con alguna música de fondo. Algunos, cuando son informativos, tienen algunas músicas también de fondo, en lo que vamos dando esta parte de la información. O también puede ser al final, ¿no? Con algún cierre que se pudiera dar. Se hace también otro elemento de recuperar pues una edición final donde hubo pausas, donde tengo que quitar porque a lo mejor hay algunos sonidos y demás. Y entonces ahora sí podemos hablar de una exportación, es decir, ya podemos tener nuestro podcast elaborado. Esta parte del desarrollo es muy importante, al igual que las demás, pero ya es poner en práctica todo lo que yo he estado planeado para poder desarrollar el podcast. Y como lo mencionaban, hay programas que nos están apoyando para poder editar y que bueno, el podcast salga lo más limpio posible. Tenemos que visualizar también en esta parte de la exportación, al final tienen la oportunidad de poder dar los derechos de autor. Esto es muy importante. ¿Quién está elaborando este podcast? A lo mejor si lo estamos haciendo en esta parte educativa, ¿a qué materia están aludiendo el podcast? ¿Qué tema es el que estamos nosotros desarrollando?
para poder saber esta parte de los derechos de autor. Eso es muy importante siempre que hagamos alguna producción que tenga que ver con cuestiones multimedia. Y finalmente, otra de las etapas que nos plantean en esta cuestión de la elaboración del podcast es precisamente la evaluación. La evaluación del podcast como un elemento que, si bien seguramente vamos a hacer una evaluación a lo largo del proceso para ver si voy bien, si a lo mejor tengo que estar revisando otros contenidos y demás, esto lo que hacen es pues hacer una valoración tanto técnica como de los resultados. Y la técnica pues tiene que ver con todas estas condiciones que de producción podemos nosotros empezar a visualizar, si quedó bien, si hay que cortar algunos minutos, etcétera. O sea, cómo se lleva a cabo este proceso. Y la otra ya con los resultados, ¿no? Realmente tuvo un impacto pedagógico que nos permitiera a lo mejor continuar con este proceso. Por ejemplo, cuando les hablaba también la licenciada Mercedes con respecto a lo del derecho, yo puedo ir por bloques, y en esos bloques puedo ver si hay coherencia con lo que yo estoy metiendo en los diferentes episodios del podcast que haga para un bloque. A lo mejor en un bloque me puedo llevar 4 o 3 podcasts para poder hablar de este bloque del derecho, ¿no? Recuperando las teorías del aprendizaje, yo también puedo hablar de todas las diversas teorías del aprendizaje como un bloque general, y bueno, puede estar incluido dentro de diferentes podcasts para aludir a las diferentes teorías del aprendizaje. Y bueno, esta propuesta de etapas que nos menciona la propuesta de la UNAM, la idea es que podamos ir pues profundizando en cada una de ellas, que cada vez pues sea más fácil la planeación, o quizás si tengo algún problema en esta cuestión del diseño, saber que siempre es importante esto del guión para poder fortalecer la elaboración de los podcasts. Si llevamos a cabo estas etapas, se nos va a facilitar demasiado la elaboración del podcast para poder llevarlo a buen término, pero además nos dará la oportunidad de organizar todo, ¿no? Tratar de ir sistematizando, porque si no, pues a veces nos confiamos y la improvisación no siempre es buena en estos procesos. Depende, ¿no? A lo mejor si es un podcast de entretenimiento, pues no hay problema, podemos improvisar y demás, pero en este que es el podcast educativo, sí se requiere de una planeación, porque acuérdense que el objetivo es totalmente pedagógico. No sé si alguien de mis compañeros quiere comentar algo con respecto a esto de cómo crear un podcast. No, y pues yo creo que ahí, ahora creo que una cosa importante puede ser justamente ya compartir ejemplos, ¿no? Para que ellos puedan visualizar puntualmente cómo queda al final un podcast, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando en el discurso, de lo teórico, la estructura, etcétera, pues al final cómo quedaría y cómo esperaríamos que se puedan desarrollar productos en este sentido, con todos estos elementos, pues ya aterrizados puntualmente, esperaríamos que quedaran así, ¿no? Entonces creo que compartir los ejemplos es importante para saber si hay alguna duda o comentario al respecto, ¿no? Entonces ahí pasaríamos justamente a la parte de experiencias con lo que vamos a compartir respecto a lo que ha hecho Mercedes, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, pues les platico un poquito. Bueno, yo soy docente de la Escuela Preparatoria 1 y bueno, pues inicié con la elaboración de podcast para apoyar a mis estudiantes para el repaso de algunos temas y bueno, pues lo grabé en Anchor y bueno, pues posteriormente ya se encuentra en Spotify. Aquí fue pues totalmente de tipo contenido temático, en este caso fue del bloque número 2 llamado El origen del derecho. Y bueno, pues yo lo que hago es que para que sea, bueno, yo los episodios los hago de máximo 15 minutos, no más. Entonces, bueno, pues eso me ha funcionado porque incluso a respuestas de los estudiantes me han comentado que ellos en 15 minutos han podido lograr entender o incluso repasar, porque los pueden descargar y entonces los puedes escuchar las veces que quieran y han mejorado incluso en sus calificaciones en los exámenes, han tenido como más acercamiento con la asignatura, que es lo que se buscaba. Y bueno, pues este fue uno de mis primeros podcasts, entonces bueno, pues la idea es que ustedes lo puedan escuchar y bueno, pues estamos haciendo igual la creación de otros, obviamente poco a poco con las mejorías y las retroalimentaciones que me han estado dando, pero bueno, pues si gustan escuchar un poquito, unos minutitos nada más para no aburrirlos, doctor, no sé si pudiera apoyarnos.
Sí, claro que sí. Permítanme. Sí, ahí puse el enlace, no sé si se pudiera. Uh-huh. Aquí el nombre del programa, pues le puse que se llama Nociones del Derecho, y yo fui creando episodios por bloque, y a cada bloque le fui dando el nombre de cómo se llama el bloque. En este caso, que fue del bloque 2, Origen del Derecho, y a cada episodio les digo, les voy dando un nombre. Incluso también les puedes poner ahí una descripción del episodio. Yo aquí no le puse, pero también le pueden poner un poquito más de contexto de lo que se trata. Adelante, doctor. No, no lo escuchamos. Bueno, yo no lo escucho, no sé si los demás sí. No, no se escucha. No se escucha. Quizá a la hora de compartir la pantalla, doctor, hay que compartir el sonido. Ok. Compartir sonido. Ya. A ver. Ajá. Ya está. A ver, dígame. Y bueno, pues les daré un panorama general de lo que vimos en este bloque. Empezaremos por saber qué significa la palabra fuente. Y bueno, deriva del latín font, que significa lugar donde brota el agua. Una fuente del derecho son actos, hechos, procesos o documentos en donde pueden surgir en un momento dado las normas jurídicas, lo que en su conjunto forman el derecho. La clasificación de las fuentes del derecho son reales, históricas y formales. Las fuentes históricas son todos aquellos documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas que en algún caso sirven como inspiración, como modelo o como simple guía para el legislador para la creación de nuevas normas jurídicas. La siguiente clasificación son las fuentes reales. Según Eduardo García Maínez, son los hechos o acontecimientos o fenómenos sociales, políticos, económicos o culturales que determinan no solo la creación, sino incluso la modificación de la norma jurídica, y es de ellos que surge la necesidad de crear normas o leyes. Algunos ejemplos de fuentes reales se consideran los hechos políticos, como pueden ser las revoluciones, sociales como una crisis migratoria, de carácter ecológico como lo son las alteraciones en el clima, siempre y cuando influyan de forma directa en el contenido de las normas jurídicas. Una fuente real es considerada la Revolución Mexicana, que dio origen a los artículos constitucionales 27 y 123 de la Constitución. A raíz de la pandemia de salud por COVID-19, iniciada en el 2020, se dio lugar a la creación de varios instrumentos jurídicos para organizar la lucha contra este virus. Por lo tanto, también es considerado una fuente real, pues ha dado pie a la creación de nuevas normas. La siguiente clasificación son las fuentes formales, recordando que el artículo 49 de la Constitución consagra el llamado principio de división de poderes y menciona que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y bueno, pues las fuentes formales son los procedimientos mediante los cuales se llegó a la creación de la norma jurídica, y estas son legislación, costumbre, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho y también los tratados internacionales. En primer lugar, la legislación es el proceso mediante el cual los órganos del Estado, es decir, el Congreso de la Unión, que se conforma por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, crean las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integrarán la ley. El proceso legislativo se compone de 6 etapas según los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución y son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia.
La iniciativa, según el artículo 71, es el derecho de iniciar leyes o decretos y le compete al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México y a los ciudadanos. Ahora bien, la iniciativa es un proyecto que se presenta al Poder Legislativo para que éste lo estudie, lo analice y, en su caso, siguiendo el proceso que señala la misma Constitución, se convierta en ley. A la Cámara que primero recibe el proyecto de ley se le llama Cámara de Origen. Y bueno, algunos ejemplos de iniciativas por parte del presidente fue una iniciativa de ley para regular la subcontratación y terminar con los abusos hacia las y los trabajadores, y esto fue en el año 2020. Un ejemplo de iniciativa por parte del Senado fue por parte de la diputada Patricia Mercado, la cual busca ampliar el periodo de vacaciones de los trabajadores mexicanos, y esa es una iniciativa de este año, en febrero, del 11 de febrero del 2022. Un ejemplo de iniciativa ciudadana es México Gol y Paz, propuesta por la organización civil Con Paz México, que busca capacitar escuelas en zonas más violentas del país en el tema de educación para la paz, y este es muy reciente y fue en marzo de 2022. Bueno, hacemos un paréntesis y mencionaremos lo que es un decreto. Proviene del latín decretum, que significa sentencia, decisión u orden oficial, y es una resolución escrita de carácter normativo y es expedida ya sea por el titular del Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Un decreto contiene disposiciones de carácter muy particular y su vigencia está limitada en espacio, tiempo, lugar, corporación, establecimiento y o persona. Entonces hablamos de que hay dos tipos, el ejecutivo y el legislativo. El decreto ejecutivo es un acto que ofrece la posibilidad de tener aplicación con fuerza de ley sin que necesite la intervención del Congreso. Generalmente se da cuando existen necesidades que deben ser ejecutadas con urgencia, según el artículo 89 constitucional. Y el decreto legislativo, según el artículo 70, prevé que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de decreto. Y bien, algunos ejemplos de decreto ejecutivo fue el del 2 de febrero de 2020, cuando por mediante decreto queda prohibida la importación de cigarros electrónicos. La siguiente etapa del proceso legislativo se llama discusión, y es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. Y bueno, pues aquí se establecen debates, se exponen los puntos de vista que existan a favor o en contra de ella y formulan los puntos de vista que consideran pertinentes para el perfeccionamiento del proyecto. Pasando a la siguiente etapa, que se llama aprobación. Esta etapa es en la que los integrantes de la Cámara de Origen dan su autorización a la iniciativa para que ésta se convierta en ley. Una vez aprobada la iniciativa, se envía a la otra cámara, la cual se denomina Cámara Revisora, para que ésta también la discuta. Muy bien, pues este es justamente uno de los ejemplos que elaboró la doctora Mercedes. No sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, claro, pues Sí. la verdad es que fue de mis primeros podcasts. Pues sí se pone uno nervioso al inicio porque normalmente no nos escuchamos, ¿no? Entonces, pues sí, me acuerdo que tenía yo que tener un vasito de agua porque, y es algo que sí, es un tip que sí les doy, ¿no? Un vasito de agua porque a veces, pues con tanto ensayar, pues sí, hay veces que sí hay que hidratar un poquito la garganta. Entonces, pero sí, la verdad es de que me gustó mucho esta experiencia. Obviamente va uno mejorando. Yo aquí tengo muchas, pues yo ahorita me vuelvo a escuchar y digo, ay, me faltó algo, ¿no? O a lo mejor hacer un poquito más ameno el podcast. Pero repito, pasó lo mismo con mis alumnos. Creo que conforme vas haciéndolos, vas perdiendo un poquito más el miedo. Es cuestión igual de práctica. Y hablando de los alumnos, hubo un caso muy relevante que es el de la alumna Luz Alfaro. Ella incluso le llamó a su programa Cortina Política. Esto fue de la asignatura de Sociedad, Economía y Política de la Prepa 1.
Y bueno, pues este trabajo fue bastante relevante. Ella incluso hacía sus propias introducciones a los podcasts, e incluso se apoyó hasta de su mamá. Como pueden ver aquí, ella le puso así el nombre a su podcast, a su programa, se llamaba Cortina Política, y este episodio, o los episodios, les va poniendo aquí la ciencia económica, por ejemplo, y este formato es el de entrevista, y pues me gustaría que lo escucharan, pues aquí ella integró este formato y fue bastante ameno. ¿Qué es Cortina Política? Para mí, Cortina Política es un podcast social, un podcast informativo, un podcast donde podemos encontrar temas como cultura, economía o política. Todo esto y más es Cortina Política. Qué emoción, ya tenemos nuevo intro, no sé si les haya gustado. La verdad es que me parece un poco serio, pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio más en Cortina Política. Yo soy Luz Alfaro y pues estoy muy feliz de acompañarte aquí. El día de hoy vamos a realizar una entrevista de acuerdo al tema 2.1 de mi materia favorita, en serio, 100% real, del tema la ciencia económica. Dato. Hablando de que es mi materia favorita, porque en serio sí, o sea, me gusta, me envuelve, ¿no? Es como de las pocas materias que me llama la atención. También es la de mi mamá, o sea, de que anda ahí en las clases escuchando todo y opinando y me dice, tú di esto, y yo de, no, qué pena. Ok, cambié muy radicalmente de tema, pero regresemos. Para entrar un poquito en contexto sobre qué es la economía, pues es una ciencia social cuyo objetivo de estudio es la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. El día de hoy estoy muy emocionada por presentarles a nuestra primera invitada de este podcast, y creo que ha formado parte de generaciones y es icónica aquí en el pueblo, en el municipio, porque pues es la única farmacia y pues se ha mantenido y pues con ustedes Yolanda Monroy. Es un gusto tenerla aquí. Gracias, sí, mi negocio se llama Hermon. Hermon. Así se llama la farmacia. Y bueno, pues vamos a empezar con esta pregunta, y es, ¿a qué actividad económica se dedica? Atiendo una farmacia aquí en la comunidad. ¿Y dónde realiza esta actividad? Estoy en un local propio en Calle Hidalgo, esquina con Álvaro Obregón, aquí en la comunidad. ¿Cuándo realiza esta actividad? Pues de lunes a sábado, con un horario de 9:30 a 4:30 y de 6:30 a 9 de la noche. Ok. ¿Para quién produce o distribuye? Pues para los clientes que son de aquí, que les ayuda porque ya no se desplazan a otros lugares a comprar sus medicamentos o artículos de primera necesidad. Sí. ¿Qué beneficios obtiene al realizar esta actividad? Pues más que beneficios, lo importante es dar el servicio a los clientes. Sí, exacto. La sociedad. Sí, claro. ¿Podría describir brevemente cómo se realiza la actividad? Pues como tú sabes, yo soy la única que atiendo el negocio y pues hago mis labores al abrir, hago mis labores de limpieza y atender a los clientes y pues ordenar también la mercancía. Todo uso, sí. Todo uso, sí. Sí. ¿Por qué creen que los consumidores adquieren sus servicios? Pues porque se requiere de surtir alguna receta o comprar sus artículos de primera necesidad y como nuevamente te repito, ya no tienen de que ir a otro lugar, aquí los consumen. Ok, sí. ¿Considera que su actividad contribuye al desarrollo económico del país? Sí, pues sobre todo porque aunque no es muy grande, las personas vienen a comprar y pues ya no tienen que ir lejos y lo que tengo aquí pues lo compran y aquí estoy a sus órdenes para quien guste y con mucho gusto los atiendo. Muchísimas gracias, fue un placer estar con usted el día de hoy. Claro que sí. Y pues muchas gracias porque fue una muy buena información. Gracias, espero que te haya servido, haya sido de utilidad y tú sabes que aquí como vecinos te quiero y te apoyo. Muchísimas gracias. Órale, pues. Como ya había mencionado antes, la farmacia ya tiene años y pues me llamó la atención preguntar un poquito sobre la historia de esta farmacia.
Bueno, mira, pues la verdad hace muchos años, como 21 años, pues como no había farmacia aquí, decidí poner farmacia. Mis hijos me apoyaron y me dijeron, mamá, pon lo que tú quieras, un negocio para pues, darle vuelta al dinero. Entonces le dije, pues una farmacia para que haya servicio al pueblo, porque pues no había dónde comprar, aunque sea jeringas, alcohol. Y pues gracias a Dios me ha ido bien y di el servicio que no había. Pensando en eso, pues aquí estamos y la gente ha respondido porque gracias a ellos la farmacia creció un poquito, ha ido creciendo. Sí, sí, sí. Y así estamos. Gracias, muchas gracias. Con esta entrevista nos pudimos dar cuenta de cómo los temas van de la mano, ¿no? El podcast pasado hablábamos de la sociología, cómo la sociedad es importante, y creo que al ver cómo crearon esta farmacia fue pues un tema de necesidad por parte de la sociedad. Y bueno, yo entiendo como economía, pues es un proceso, la economía es un proceso. Y pues desde la producción, distribución y la comercialización y el consumo. Y ahí lo pudimos ver muy claramente en este ejemplo de la farmacia, ¿no? Como ella pues no produce, pero distribuye y lo comercializa. Y pues nosotros los consumimos, ¿no? Yo siempre voy porque el paracetamol, ella no lo dijo ahí, pero también vende dulces, entonces voy siempre por los dulces o cualquier otra cosa. Pero pues podemos ver que todo el propósito de esto es satisfacer nuestras necesidades. Espero que de verdad se la hayan pasado súper bien como yo me la pasé haciendo esto. Fue muy divertido. Y para concluir con este podcast me gustaría darle sus felicitaciones atrasadas a mi maestra. Creo que es una persona muy divertida y pues muy dinámica, me cae muy bien. Una disculpa por no felicitarle el mero día, que fue 24 de septiembre. No sé cuándo vaya a escuchar eso, pero pues yo también soy de septiembre y me encanta este mes, entonces felicidades. Y bueno, ya saben, soy Luz Alfaro y esto fue Cortina Política. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta o comentario también de parte de Mercedes o de alguna de los participantes para los ejemplos que hasta ahora pusimos. Nos queda uno más. Creo que me faltó comentar que estos trabajos son de preparatoria. Bueno, esto es de la Escuela Preparatoria 1. Entonces, bueno, son alumnos de preparatoria que no habían tenido la oportunidad de antes hablar de economía o de temas así, ¿no? Pero se quería como aclararlo, doctor. Muchas gracias. No, al contrario, creo que es importante siempre tener en cuenta el contexto, porque justamente dentro del conocimiento y la ubicación del contexto y en dónde se están promoviendo justamente estos tipos de materiales, podemos entender más como el sentido. Y yo creo que también otra acotación ahí es fundamental en el hecho de que el hecho de que sea un podcast educativo no significa que sea totalmente serio, ¿no? A mí me parece y me agrada mucho. Okay. Sí, adelante, Mercedes, justo hablabas de la parte de la esencia, ¿no? Que es... Sí, hablaba que si bien, por ejemplo, en el caso a varios estudiantes se les puede asignar el mismo tema, cada uno lo hace diferente porque cada uno refleja su personalidad, cada uno hace suyo su programa, valga la redundancia, pero la verdad es de que yo me he divertido bastante al escucharlos y también incluso al hacerlos. Entonces, creo que parte igual de aprender lo puede hacer uno y se puede divertir también al hacerlo, ¿no? Entonces, y reflejar en cada uno de los programas, pues, esa personalidad que tienen. Como vimos en el ejemplo de Luz, pues ella así era, ¿no? Ella era muy amena, muy alegre. Entonces, pues eso lo reflejaba en su programa de Cortina Política. Pero creo que ahorita el doctor nos va a compartir uno más. Sí, justo es un podcast que fue elaborado por un grupo de alumnas de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación.
dentro de lo que sería la materia orientación y tutoría. Este material fue justamente diseñado para ser utilizado como material didáctico en niños de primaria y kinder en tiempos de pandemia. Normalmente en esta materia pues tratamos de hacer un vínculo con una comunidad o un entorno educativo en donde ellos puedan realizar justamente prácticas y poner en acción actividades tutoriales. Entonces, durante la pandemia lo que hicimos fue justamente seguir con estos contactos, pero lo que se elaboró fue pues obviamente mediado por tecnologías. Entonces, los chicos elaboraron videos y audios con esta intención para apoyar ello. En este caso en particular, estas chicas generan un podcast que tiene por un lado la parte que tiene el tema de la creatividad y por otro lado también el tema de valores. Entonces lo comparto para que ustedes lo escuchen. El siguiente podcast fue grabado por Natalia García Guzmán y Yadir Itzel Corona Maya, estudiantes de Ciencias de la Educación, y va dirigido a alumnos de segundo grado de educación primaria con el objetivo de aumentar la creatividad que tienen, además de dejarles una breve enseñanza sobre bondad y felicidad. Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Han oído hablar de los superhéroes? ¿Y qué tal de los niños superhéroes? Vaya, ya veo. Entonces acompáñenme a escuchar sobre el siguiente superniño, titulado Un superpoder especial. Comencemos. Todos los superniños se habían reunido con urgencia. La galaxia vecina necesitaba que eligieran al mejor para enviarlo a la lucha contra los malos, pero estaba resultando muy difícil. Para acabar con los malos hay que verlos a través de las paredes y pilares en ese momento, decían los niños con supervisión. Nada de eso, solo yendo rápido se puede conseguir que los malos no escapen, respondían los que tenían supervelocidad. Siempre escapan volando. Sin volar no se puede ser el mejor superhéroe, decían los que volaban. Nada de eso sirve sin fuerza, respondían los superforzudos. Y así siguió la discusión por mucho tiempo, hasta que apareció el niño super sabio acompañado por otro niño muy normalito. Era pequeño, delgaducho y además no llevaba ningún traje especial. Este super niño resolverá el problema, dijo muy seguro. ¿Sí? Eso no hay quien se lo crea. ¿Qué poderes tiene? ¿Es fuerte? ¿Es rápido? ¿Tiene armas secretas? ¿Pero cómo va a luchar con los malos?, preguntaban un poco enfadados todos los superniños. Pues no sé qué hace, respondió Super Sabio, pero funciona. Todos protestaron pensando que era una broma y la discusión prosiguió entre gritos. Pero algún extraño poder debía tener ese niño, porque unas horas más tarde los superniños ya no discutían y celebraban entre aplausos que se habían puesto de acuerdo para enviar al niño a la galaxia vecina. Mientras tanto, en la galaxia vecina lo recibieron extrañados. Nunca habían visto un superniño con tan pocos poderes. Además, se pasó semanas sin atrapar un solo malo. Entonces decidieron expulsarlo. Pero acudió tanta gente a despedirlo que los jefes pensaron que algo raro pasaba. Llamaron a las cárceles, donde les contaron que estaban casi vacías. La policía explicó que casi no había delitos y por eso no había detenciones. El superpoder secreto había vuelto a funcionar. Quedaban tan pocos malvados que la Liga de los Villanos Incorregibles secuestró al niño para averiguar de dónde salían sus poderes. Yo no tengo ningún poder, dijo el niño. Solo intento que la gente esté mejor. Ayudo cuando puedo, comparto mis cosas, perdono rápido, sonrío siempre. Mientras hablaba con los villanos, estuvo haciendo malabares, repartiendo golosinas y abrazos, contando chistes, curando heridas, preparando la cena, ayudando aquí y allá. Los villanos
se sentían tan a gusto con aquel niño que ninguno de ellos acordó de salir a hacer el mal. Pronto, todos empezaron a comprender en qué consistía el increíble poder de aquel niño tan normalito. Y así siguió el niño, cambiando al mundo sin atrapar ningún malvado. Le bastaba con ayudarlos a sentirse mejor para que dejaran de querer ser malos. Su secreto funcionaba tan bien que los demás superniños terminaron olvidándose de sus otros superpoderes para aprender a usar ese nuevo poder tan especial. Por eso los niños ya no tienen superpoderes. ¿Qué falta le hacen si tienen el más valioso de todos? Nosotros podemos alegrar el día a quien tú quieras. Eso sí, no dejes de usar ese superpoder. La galaxia te necesita. Al finalizar, explíquenle a mamá o a papá por qué eligieron esos superpoderes. ¿Se imaginan la felicidad que sintió el niño al poder hacer el bien con esos superpoderes? ¿Sabían que ustedes pueden ser ese superniño y así cambiar el mundo? Exacto, deben ser felices y ayudar a los demás a hacerlo. También deben ser bondadosos con todos. Pero esperen, ¿saben qué es la bondad? Ok, entonces en su libreta el día de hoy vamos a investigar y escribir qué es la bondad. Muy bien, al terminar, debajo de su escrito vamos a hacer un dibujo. Van a dibujar a su superniño perfecto. Dibújenlo como a ustedes les gustaría ser, con los superpoderes que más les gusten. Diviértanse mucho en esta actividad. Recuerden poner en práctica sus superpoderes y nos vemos la próxima. Muy bien, muchas gracias. Pues es una actividad que cabe señalar que es totalmente inédita, es decir, que las alumnas fueron quienes crearon, diseñaron la historia, formalmente ellas fueron configurando el guión para elaborar su podcast y de manera muy creativa, pues generaron justamente esta propuesta en la que ellas plantearon justamente también cuál era la actividad que iban a solicitar, etcétera, a quién iba encaminada para poderlo hacer. Entonces, creo que pues justo va dando muestra no solamente de esta parte que en donde podemos hacer referencia a lo mejor a lo que otros dijeron en fuentes de información válidas, sino también son espacios creativos, espacios innovadores que nos pueden permitir justamente generar una dinámica de integración de estos tipos de productos multimedia con el uso y finalidades educativas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Creo que al final, si hoy están aquí en esta parte del taller, ojalá que todo lo que les hayamos comentado les haya hecho eco. Y la otra, el que tengan la oportunidad de hacer estos podcasts. Finalmente estamos aquí para apoyarlos y si alguno de ustedes quisiera hacer este podcast para poder participar en el seminario y les podemos apoyar o guiar en algunas cuestiones, pues adelante. También está la bibliografía, que eso es muy importante que ustedes la puedan revisar, de donde estuvimos elaborando esta parte de la presentación, que les dé cuenta también si a lo mejor se quedaron con dudas en alguna etapa de las que les comentábamos para generar algún podcast o quedaron algunas dudas de algunas características que pudieran ser para elaborarlo. Bueno, que les pudiera apoyar los materiales que les ponemos aquí para que realicen los podcasts. Ojalá se animen para participar en el seminario con ello y pues nos quedamos también a sus órdenes. Nos faltó la parte de los videos. Los videos son muy importantes y tenemos ahí ya, la verdad es que al final pues nos está ganando el tiempo. Muy brevemente compartiré la presentación, solo para presentarles ahí el material que justo les comentaba respecto a lo que es el guión y estaré haciendo la grabación correspondiente de los videos educativos para hacer ahí algunas acotaciones puntuales y la diferencia entre podcast y videos, en donde ustedes puedan tener también ahí la referencia. Dentro de las plantillas, la página de las plantillas,
pusimos una presentación que se denomina Lineamientos para los podcasts y otra que es la plantilla para los videos educativos. Entonces, cualquiera de las dos también las pueden consultar, que son las bases. Propiamente nosotros no hacemos alguna acotación para dirigir el tema o los contenidos específicos, sino más bien como estos elementos generales que creemos que siempre se deben que tener, sobre todo cuando estamos hablando de productos multimedia que son usados con finalidades educativas, ya sea para el proceso de enseñanza y o aprendizaje, ya sea elaborados por los docentes o por diseñadores educativos o cualquier agente educativo en cuestión y o por los estudiantes o aprendices. Entonces, comparto brevemente el video, perdón, la pantalla de la presentación de los videos para que muy brevemente la podamos revisar. Listo. ¿Me dicen si ya se ve? Sí. Sí. Bueno, las funciones de los videos educativos, de acuerdo a estos autores, pueden ser justamente instructivos, de conocimiento, motivadores, modelizadoras o lúdicos. Cualquiera de estas funciones es importante porque en el caso puntual, por ejemplo, de los videos que buscan justamente instruir sobre alguna información en particular, se denominan también como videolecciones. Los segundos, que son de conocimiento, aportan información relacionada con un tema. Puede ser que en estos de conocimiento tengamos también, por ejemplo, algunas breves exposiciones sobre el reporte de alguna investigación o sobre el abordaje de alguna temática. Pueden ser motivadores y estos motivadores son también a la vez, convergen o se pueden integrar junto con algunos de los otros, porque lo que buscan es captar la atención del alumno y su interés sobre algún tema en particular. De hecho, estos motivadores podrían ser incluso pequeñas fracciones o fragmentos, a lo mejor de alguna película, que nos permitan utilizarlos como un elemento o recurso multimedia para después desarrollar todo lo que sería justamente el trabajo con una sesión de clase bien planificada en donde se pretende abordar una temática. Modelizadores porque presentan un modelo de lo que los estudiantes deben seguir o cómo hacerlo. Es un ejemplo de alguna situación en particular que nosotros podemos hacer. Aquí, en el caso de educación, es muy particular utilizar alguno de estos videos modelizadores porque, por ejemplo, podemos tener una clase muestra en un video y con ello justamente tener un ejemplo o modelo de lo que podríamos hacer. Lúdicos porque están asociados a contenidos justamente de juego y podrían ser muy utilizados sobre todo en educación básica. Tiene que tener un sentido educativo el video siempre y es importante que este sentido quede claro porque de no ser así, pues va justamente cayendo en otra denominación. Las acciones que permiten dotar de un sentido educativo a la visualización son justamente antes de lo que sería del inicio formal del video, en donde tenemos que poner los objetivos de aprendizaje. Si se fijan, esto es algo en común con los podcasts. Tenemos que tener las características de los receptores, tomarlo en cuenta justamente a quién va dirigido, cuáles son como las características de lo que sea el equipo, infraestructura que tenemos disponible, la planeación justamente de las actividades que se van a realizar, cómo se va a evaluar, qué vamos a enseñar, si este video va a ser considerado puntualmente como, por ejemplo, un objeto virtual de aprendizaje, con todas las características y funciones y elementos que tiene puntualmente un OVA, un objeto virtual de aprendizaje. Cuando nosotros desarrollamos el video, tenemos que explicar a los receptores el motivo y los objetivos que se persiguen con este desarrollo y tenemos que realizar justamente actividades propuestas para que se pueda ya sea evaluar, que el video pueda ser como un elemento que junto con otros materiales o con otras actividades que pueden ser presenciales y o virtuales o con otros recursos, se pueda complementar y al final cumplir con su misión. Estos videos tienen varios indicadores, los indicadores técnicos, los indicadores educativos y los indicadores de expresividad audiovisual, y es importante tomarlos en cuenta.
A diferencia de lo que sería el podcast, pues aquí tenemos que tener mucho cuidado con la parte de la imagen. La parte, así como hacíamos o resaltábamos que en la parte de los audios era muy importante, por ejemplo, tener la música de fondo, vigilar los volúmenes, vigilar los ruidos, los tiempos en silencio, etcétera. Aquí también es muy importante vigilar además la parte que tiene que ver justamente con lo que es justamente el diseño visual, todo lo que estoy viendo, todo lo que se está de alguna manera combinando con los otros elementos multimedia o sistemas de símbolos para poder justamente tener una coherencia y claridad y tengamos un diseño que sea atractivo para quien lo ve y que cumpla con esa misión. La parte de los derechos de autor de las imágenes es muy, muy importante. Tenemos que utilizar imágenes que estén libres de derechos de autor para que las podamos utilizar dentro de lo que serían videos con finalidades educativas. Esa parte es fundamental para que lo podamos respetar. Después tenemos, como también en los podcasts, una estructura. Solicitamos que haya una autoría y objetivo del video, un desarrollo y al final referencias y material complementario, o incluso pueden ser también dentro del desarrollo, dependiendo de las características puntuales del video, puede tener, por ejemplo, actividades o consignas para desarrollar una actividad o para hacer una evaluación. Algunas aplicaciones, por ejemplo, como Edpush, ya permiten interactuar con un video y hacer pausas para poder integrar dentro de la vista del video un cuestionario, por ejemplo. Entonces, esto se vuelve como muy, muy importante porque permite que la interacción se dinamice. De esta forma, pues podemos mejorar mucho la interacción con los videos y ya no es solamente el video, sino se pueden integrar dentro de los videos también algún otro tipo de recurso como un formulario, por ejemplo, o hacer alguna pausa para poder puntualmente generar las interacciones correspondientes, a lo mejor si se está viendo de forma presencial. Entonces, para hacer para aclarar dudas, para hacer preguntas al respecto de lo que se ha visto, etcétera, ¿no? Identificar la temática y el objetivo del aprendizaje es muy, muy importante. Saber de qué va a tratar nuestro video, buscar los materiales al respecto de lo que va a tratar el video, ya sea fuentes de información válida del contenido, pero también fuentes de lo que va a conformar todo el diseño visual que se va a integrar en el video que estamos elaborando. Entonces, toda esta parte de la búsqueda de imágenes, de la búsqueda de fuentes de información, se vuelve también fundamental. Tanto la parte de lo que sería justamente el contenido, como la parte de que va a conformar todo el diseño visual del video que voy a elaborar. Tengo que tener claro qué es lo que van a aprender con este video, qué es lo que se va a promover o sobre qué va a educar, de tal manera que tengamos claro si se van a aprender conceptos, si se va a mostrar y desarrollar un proceso, si se va a promover una reflexión sobre una temática, si se va a analizar un caso. Entonces, dependiendo de todo ello, es que estos elementos clave de lo que es el audiovisual que vamos a generar, pues justamente va a tener sus propias características de los elementos que lo componen. Tenemos también la parte de la revisión de los criterios de validación. Aquí es muy, muy importante que los contenidos teóricos o prácticos que se presenten sean correctos, válidos, que aludamos siempre a fuentes de información válida y que esta información esté citada. Entonces es como que muy, muy importante porque quien vea nuestro video, pues se puede cuestionar sobre si nosotros somos expertos o no, si somos los autores literales de la información que estamos dando o estamos retomando información que revisamos de otras fuentes. Entonces, todo esto hay que dejarlo claro a lo largo del podcast o el video. Es importante siempre que el respaldo de información pues quede bien sustentado. Es importante también que en el caso, así como lo decíamos en el caso del podcast, es importante la parte de cuidar todos los ruidos, toda la parte de la edición. Aquí en el caso de la imagen, es importante que esa imagen sea clara, que sea entendible, que el tipo de tamaño y la letra sea legible, si utilizamos texto, que los colores de los textos y las imágenes también tengan un contraste que pueda justamente permitir resaltar a lo mejor ciertos aspectos o que no se distorsionen unos con otros. En caso de integrar música o fondos,
También procurar que el volumen sea menor al de la locución es también clave, porque si se fijan, retomamos muchos aspectos del podcast porque está un audio utilizado dentro de justamente el video tutorial o el video educativo, y se integra además la parte de la imagen. Entonces, pues al final, justamente el video educativo suma todo lo que habíamos considerado en el caso del podcast. Los aspectos de expresividad son también muy, muy importantes para que se presenten de manera correcta, que haya un ritmo, que haya una duración adecuada para que se genere un foco de atención puntual y que no estemos saturando y no estemos pues cansando justamente al auditorio con quien trabajamos. Esta parte es la que yo les quería enseñar. Tenemos un guión para la elaboración de un video que puede ser perfectamente utilizado para un audio, donde viene el título, la autoría, los enlaces, la fecha de publicación, la fecha de validación, en el caso de que lo hayamos validado con alguien, que se vuelve muy, muy importante cuando se trata de un elemento educativo, y a qué nivel educativo está destinado, a la asignatura o las temáticas que apoya, el objetivo de aprendizaje o de uso, el idioma, la duración que tiene el audio o el video en cuestión, y después viene puntualmente todos los que serían las escenas del audio y o las escenas del video. En realidad lo único que cambiaría en el caso de un guión de un podcast, pues sería esta parte de la última columna, que sería la de la imagen, que estaría ausente en el guión del podcast, pero fuera de ahí, pues todos los elementos serían muy, muy importantes. Podemos tener incluso alguna otra columna de alguna acotación o comentario, un aspecto importante que podamos tomar en cuenta. Vamos desarrollando justamente lo que sería el texto que puntualmente nosotros desarrollaríamos. Podemos darle flexibilidad, no tiene que ser rígido, sino pueden ser también en algunos de los casos, dependiendo de nuestro manejo de la información o de la temática, lo que nosotros ponemos aquí literalmente como parte de lo que sería el audio que se va a enunciar dentro del podcast o el video, puede ser flexible, es decir, puede ser que algunos de nosotros ya en la grabación podamos a lo mejor improvisar alguna cosa, espontáneamente decir algo, o podemos ser más rígidos. Eso va a depender también de la propia forma, estilo que tengamos, o digamos que la forma de plasmar nuestra personalidad en el desarrollo de uno u otro producto. O podemos, decíamos, respetar puntualmente lo que desarrollamos y sin que se note que lo estamos leyendo. Eso también es una parte importante, que en el momento de la locución podamos respetar justamente, o podamos permitir que no parezca que se está leyendo, sino más bien que se está platicando, y que pues, se suene más suelto justamente el audio en el momento de que otros lo estén escuchando. Los tiempos que tenemos considerado, el texto insertar en este caso dentro de lo que sería la imagen de la diapositiva o las diapositivas. Puede ser que algunas partes de este video también sean a lo mejor en vivo, es decir, que no se esté poniendo una diapositiva, sino se esté hablando en directo con la imagen de la pantalla, y entonces pues se presente justamente el autor en cuestión. Algunas de las aplicaciones que se utilizan para el video serían Screencast-AFI, Fast-on Capture, OpenShot Video y OBS para estudio, que nos permiten generar video. Screencast-AFI es un programa que pertenece justamente a la gama de Gmail, de la G Suite, y que se puede descargar y se utiliza dentro de G Suite. La desventaja es que solo nos permite grabar 5 minutos. Aparecen aquí los enlaces a algunos videos que nos explican cómo utilizar Screencast-AFI. Otro de los programas que existen para grabar video ya con cámara o a la pantalla es Fast-on Capture. Screencast-AFI solo permite grabar la pantalla, no graba lo que sería la cámara. Y un programa para poder editarles OpenShot, y un programa para grabar y o editar video, es decir, me permite grabar también lo que está en la pantalla, pero también me permite grabar lo de la cámara, es OBS Studio.
Entonces, cualquiera de ellos es muy importante. Aquí hay algunas recomendaciones o los espacios de las páginas para descargarlo y algunas recomendaciones de videotutoriales que permiten ver cómo se utiliza para manejarlo. Entonces, hay también dentro de la plantilla del Seminario Internacional bueno, está la plantilla, dentro de la carpeta de las plantillas está puntualmente la plantilla para que ustedes puedan ver la portada, el espacio de desarrollo y las referencias al final de lo que sería justamente la entrega dentro de la participación como formato de video. Y bueno, hay algunos ejemplos que ya no nos da tiempo de compartirlos, pero con mucho gusto los podemos ir socializando cuando les comparta la grabación y los podrán ver para irlos valorando al respecto. Estas son algunas de las referencias a considerar y no sé si hay alguna pregunta al respecto de podcasts y videos educativos que podrían participar dentro del seminario. La forma de compartirlo sería a través de del formulario que está dentro del seminario para participar y se tendría que compartir puntualmente el archivo MP4 en el caso del video y o MP3 en el caso del audio. Puede ser que alguno de estos ya esté alojado en algún tipo de repositorio y no hay ningún inconveniente si está alojado en YouTube, en Spotify, como mencionaba la licenciada Mercedes, y o algún otro repositorio o un espacio de Drive en donde ustedes nos compartan directamente el archivo en cuestión para poder participar dentro de lo que sería el seminario. No sé si hay alguna duda o comentario. Con mucho gusto también podríamos compartir las presentaciones para que los enlaces que compartimos, tanto de podcast como de videos, pues puedan ser como más fácilmente ubicables para que los puedan consultar. No, pues si no hay ninguna duda, pues estaríamos a la orden. No sé si Mercedes o la doctora Irma quieran hacer alguna acotación final para que cerremos. Pues nada, agradecer el hecho de haber tomado este taller y pues estamos a la orden, cualquier cosa que requieran. Insisto, ahí está la bibliografía, le vamos a pasar las presentaciones y cualquier situación, pues estamos a la orden. Igualmente, doctora, agradecer la invitación a este taller y pues igual si podemos guiar o apoyar a algunos que quieran participar en el podcast o video, pues nos pueden contactar también. Con todo gusto podemos apoyar. Sí. Qué bueno que lo mencionas porque, bueno, pues esta parte de asesoría y apoyo no se limita justamente a los tiempos puntuales de la exposición, sino en realidad podemos seguir como si tienen una consulta posterior, si van desarrollando materiales y nos comparten o si quieren hacernos una consulta, pues estamos a la orden con mucho gusto. La próxima semana tenemos la sesión que tiene que ver con citación. Justamente citación y referencias, donde haremos más puntualmente toda la acotación al respecto de cómo podemos poner las citas y las referencias dentro de los diversos documentos o productos, manuscritos y o materiales multimedia que pueden participar en el seminario. Cómo va puntualmente una cita y una referencia, por ejemplo, dentro del video, o cómo va una cita y una referencia dentro de un ensayo o un reporte de investigación. Entonces estaremos centrados totalmente en la próxima sesión, decíamos, en citas y referencias, formato APA. Muchas gracias.